Vamos ya con la ponencia de Pablo Ultrilla, que es ingeniero industrial con amplia experiencia en proyectos industriales de producción de energía, desde el diseño conceptual, tramitación y desarrollo de plantas de producción de energía renovable, electrólisis y derivados químicos. Su trabajo se centra en soluciones tecnológicas orientadas a la descarbonización y a los objetivos de neutralidad climática. Pablo Ultrilla es el ponente, pero creo que alguien también ahora se presenta y que nos vaya a dar los datos y continuáis 20 minutos, cuando queden 5 avisos, administra como quieras, tiempo a preguntas o completa los 20, ya después en stands o demás habláis. Muchas gracias y todo tuyo. Muy bien, pues yo soy Sergio Martínez, el hermano corporativo de Pablo Ultrilla, es decir, el compañero en Avalon Renovables. Soy el director de desarrollo de negocio de la compañía y antes de que Pablo nos diera su clase de maestra o magistral acerca del proyecto que estamos desarrollando en Valdepeñas, Ciudad Real, que es uno de nuestros proyectos clave y tractores de toda la tecnología Metanol to Jet y, por supuesto, para enfocarnos en el mercado ISAF, me gustaría contaros en un minuto quién es Avalon Renovables. Nosotros somos un promotor y operador de proyectos de transición energética con mucho foco en la actividad en Andalucía, donde estamos trabajando en un portafolio de más de 3,5 gigavatios de electrólisis, donde también estamos trabajando en esos proyectos para derivarlos en unas producciones de en torno a 800.000 toneladas año de amoníaco verde en Algeciras, donde también estamos trabajando en proyectos en distintas ubicaciones dentro de la provincia de Huelva para más de 300.000 toneladas de metanol con la finalidad de llevarlo a producción de ISAF. También dentro de esa producción de ISAF pues podéis ver ahí que más o menos más de 90.000 toneladas al año estamos proyectando en nuestros distintos proyectos, fundamentalmente en Huelva, fundamentalmente también en la provincia de Málaga y, bueno, y otra serie de proyectos estratégicos que podéis ver ahí, hasta 5, donde tocamos prácticamente todos los derivados, desde el hidrógeno verde, desde el amoníaco verde hasta el metanol y, por supuesto, en el último caso, la producción de ISAF. No me quiero extender mucho, pero sí deciros que todo lo que se está hablando aquí con respecto al contexto geopolítico que actualmente estamos viviendo y con respecto también al potencial que tiene Andalucía para convertirse en uno de los hubs estratégicos más importantes de la producción de hidrógeno verde, pues nosotros nos focalizamos fundamentalmente en 3 pilares, ¿no? Que es la competitividad, obtener un hidrógeno barato, competitivo, basado en nuestro magnífico recurso aquí en España y especialmente en Andalucía, y autonomía. Autonomía en 2 sentidos, autonomía para la producción local, de la cuota local de hidrógeno verde y sus derivados en Europa y, por supuesto, también autonomía en cierta medida de las redes. ¿Por qué? Porque vemos que en España es un cuello de botella y no queremos limitar nuestro crecimiento y tampoco penalizar la competitividad por los servicios de ajuste y compensación que se están metiendo, por ejemplo, en la red eléctrica, que hemos podido ver durante varias ponencias hoy mismo. Y además de eso, evidentemente, hacerlo todo de forma sostenible, ¿vale? Y dentro de este proceso, pues empezamos ya a trabajar. Avalon Renovables lleva ya mucho tiempo trabajando en sus desarrollos y empezamos a ver ya la luz con los primeros proyectos que vamos a empezar la construcción. Y uno de ellos es nuestro proyecto en Martos, Jaén, donde vamos a producir una primera fase biometano a través de la gestión del residuo de la industria oleícola, el alperujo fundamentalmente. Y en su segunda fase, va a haber una producción también de metanol utilizando el CO2 biogénico derivado del proceso de digestión anaeróbica para la producción de ese biometano. Este proyecto, evidentemente, es nuestro primer proyecto piloto, donde ya empezamos a trabajar con el metanol y a partir de ese metanol, bueno, pues aquí ya entra en juego el proyecto de Valdepeñas, que es el que va a aplicar mi compañero Pablo Ultrilla. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. ¿Se me escucha? Bueno, yo soy Pablo, encantado de estar aquí. Quería hablar un poco del proyecto de Valdepeñas, que es un proyecto de producción de SAF. El SAF es el combustible sostenible de aviación, es decir, un combustible de aviación que no venga de la industria fósil, producido a través de energía renovable o residuos. El proyecto que acaba de nombrar mi compañero Sergio de metanol es una planta piloto de metanol de 7.000 toneladas. El proyecto del que vengo a hablar yo es un gran proyecto a escala comercial de producción de SAF. ¿Por qué el SAF? De todos los derivados del hidrógeno, creemos que el SAF es el que tiene un marco regulativo más claro, ya que el reglamento de la Comisión Europea, REFUEL-EU, obliga a partir de 2025 a un porcentaje en el combustible de aviación que se utiliza en la Unión Europea que sea sostenible, que sea SAF. Un 2% ya en 2025, un 6% para el 2030 y el objetivo final en el marco de Fit for 50, que en el año 2050 sean el 70%.
¿Eso qué significa? El 70% del consumo de combustible de aviación en Europa son 35 millones de toneladas de queroseno o de SAF al año. Es una cifra elevada y un reto muy importante y además de obligado cumplimiento para la Unión Europea. Por lo tanto, ahí creo que en los proyectos de Avalon queremos entrar. ¿Qué implica? Bueno, ahí tenéis en la gráfica, ¿no? Cada año hay un mandato especial de SAF para el SAF que viene de la energía renovable, que sería el SAF sintético o los e-fuels o el e-SAF. ¿Eso qué quiere decir? Que es un SAF que no viene de la biomasa ni fuentes biológicas, sino que viene directamente de la electricidad renovable para producir hidrógeno y CO2 capturado de forma biogénica. Esa es la curva azul que veis debajo, por lo tanto, ahí es donde hay futuro en los desarrollos de renovables para la producción de SAF. Esta relación entre un SAF biológico y un SAF sintético se puede ver aquí claro en las rutas de producción. Las dos primeras formas de producir SAF que están aquí son biológicas y las dos últimas de las que hablaré son sintéticas o a partir de electricidad renovable. La ruta más común y la más implementada y dominante en el mercado ahora mismo es la EFA, que es el hidrotratamiento de grasas. Es un proceso similar a la producción de biodiesel, donde lo que se hace es, a partir de aceite usado, a partir de grasa animal, refinar, procesar, todo eso para generar un biocombustible, en este caso para aviación. Es una tecnología madura, la reducción de emisiones de efecto invernadero respecto al fósil está en torno al 70%, tiene un bajo coste, podéis ver Repsol tiene una planta en Cartagena que ya produce este SAF, pero tiene un gran problema, que es que su crecimiento está limitado por la disponibilidad de la materia prima. Es decir, la grasa, el residuo, son una materia prima residual marginal comparado con la escala que hace falta construir y diseñar y fabricar este SAF para cubrir la producción del 70% de la Unión Europea. Y eso lo ampliamos al mundo y el resto de la aviación comercial mundial. Es una ruta que tiene las patas cortas. A la ruta del Coal to Jet, que es similar a GEFA en el sentido de que viene de una materia orgánica, del etanol, azúcares, y igual, a partir de la fermentación y de un proceso químico generamos un biocombustible. Voy a centrarme un poco en las rutas que tienen que ver con la producción de energía renovable, que son Fischer-Tropsch y Methanol to Jet. Fischer-Tropsch es una tecnología antiquísima, tiene más de 100 años, y consiste básicamente en que tú inyectas en unos reactores directamente hidrógeno, en este caso renovable, a partir de la electrólisis, como sabemos, y y CO2 que venga pues, de la biomasa o de fuentes biológicas. Esas moléculas empiezan en una serie de reactores a hacer hidrocarburos cada vez mayores, cadenas de productos químicos, hidrocarburos mayores, más carbonos, más cadenas largas, para llegar a ser, cuando tenemos una cadena entre 8 y 16 carbonos, tenemos un combustible líquido, que sería lo que es el queroseno que utilizan los aviones. Tienes un proceso muy complejo, tiene un montón de etapas en serie, tiene muy poca flexibilidad operativa y tiene un coste elevadísimo. Además, las plantas que existen comerciales ahora mismo en otros lugares, que no funcionan con el hidrógeno renovable, son grandes, pesadas y bastante complejas. Pero tiene una gran ventaja de estas dos rutas, que si el hidrógeno viene de fuentes renovables y el CO2 es capturado de fuentes biológicas, la reducción de emisiones de efecto invernadero de esta tecnología es casi del 90 o del 99%. La ruta Methanol to Jet es similar, es una ruta también sintética, pero tiene una gran ventaja respecto a Fischer-Tropsch, y es que la materia prima no son gases como el H2 y el CO2, sino es metanol. El metanol en el ambiente es un combustible líquido parecido a la gasolina, y aunque luego el proceso de producir metanol a SAF también es complejo y, en fin, tiene un CAPEX elevado y tal, te da la ventaja de que puede ser un proceso flexible donde tú produzcas metanol en diferentes sitios, con diferentes regímenes de producción, y llevarlos todos a una planta más grande para producir SAF. Por eso esta es la ruta que en Avalon hemos desarrollado. Este es el proyecto Valdepeñas, y de un vistazo quería contaros cómo el proyecto que estamos desarrollando en Ciudad Real es, básicamente, como veis en esta recreación, es una planta fotovoltaica de 400 megavatios con un grandísimo almacenamiento en baterías. Y la planta de proceso, la planta de SAF, es ese recuadro azul de ahí, lo que tiene es el electrolizador para producir el hidrógeno necesario, una planta de biomasa que produzca el CO2 biogénico necesario para nuestro proyecto, y no solo eso, sino energía para los sistemas auxiliares y calor para los procesos que requieren calor, que son el de metanol y el de SAF.
La ocupación de todo este macroproyecto industrial son 24 hectáreas, están localizadas cerca de la autovía al norte del pueblo de Valdepeñas y tiene una producción objetivo de metanol en una primera fase de 90.000 toneladas, que con esas 90.000 toneladas que producimos en la misma parcela, producirán unas 33.000 de SAF al año. Esto está relacionado con lo que decía mi compañero Sergio, de que este proyecto es independiente o aislado en el sentido de que toda la energía necesaria, el agua y la biomasa, una vez llevada a esta parcela, se produce ahí, no necesita conexión de red para incrementar las horas. Sin embargo, en una fase posterior, donde las redes se descongestionen, los puntos de acceso sean más sencillos, teóricamente esta producción de SAF podría duplicarse, es decir, la planta de metanol podría ser producir el doble de potencia y producir el doble de SAF. Respecto a las fechas que trabajamos, esperamos la AAI, la tramitación está en marcha, esperamos la resolución de la AAI a mediados de este año. Los estudios FEED los estamos comenzando en estos meses y la puesta en marcha de este complejo industrial sería para principios del 29. No me voy a detener mucho aquí, ¿vale? En el diagrama de proceso, simplemente quiero explicar una cosa. La energía renovable de la planta fotovoltaica va para la electrólisis y la planta de biomasa cumple una función vital que nos da, con la planta de captura de CO2, el CO2 necesario para el metanol, pero además da energía renovable, 15 megavatios para todos los auxiliares de planta, y también da vapor, es decir, una turbina de vapor pues, se deriva para producir energía, pero una gran parte va para todos estos sistemas que necesitan calor industrial en forma de vapor. Por eso es importante que todos estos sistemas estén integrados, interconectados entre sí. Ahora el tema de la ponencia, o un poco por lo que yo venía a hablar, es cómo unimos el mundo de la producción renovable intermitente al mundo de los procesos continuos que necesitan calor y que necesitan un funcionamiento lo más estable posible. Este proyecto se basa en fotovoltaica, pero con apoyo de baterías. Sin embargo, no cambia los factores clave de la producción renovable. Es que hay variabilidad intradiaria y también variabilidad estacional, que quiere decir que no hay producción nocturna de energía y que en invierno se produce un tercio de lo que se produce en el verano. Además, hay fluctuaciones de producción por motivos meteorológicos, hay limitaciones en la estabilidad de la red y si tú quieres un electrolizador que funcione siguiendo esta curva, pues va a ser un reto tecnológico. Pero, sin embargo, como muchos de los que estáis aquí sabéis, pues los electrolizadores avanzan para poder acoplarse a lo solar, a lo eólico. Y entonces diríamos, bueno, ya está solucionado el problema, pero nosotros queremos llegar más allá, queremos producir SAF, queremos hacer muchos más procesos en cascada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Pues esa es un poco la idea de esta ponencia. Voy a irme al otro extremo del proyecto, a la planta de metanol Tuyet, a la planta que hace metanol, de metanol produce SAF. Como es un proceso químico, tiene una serie de reactores, ahí hay un ejemplo de una planta química que tiene torres de destilación, reactores, etcétera, todos dispuestos en serie, todos a alta temperatura y alta presión, y es unos procesos en petroquímica y en oil and gas que se diseñan para funcionar de forma continua. Se diseña para funcionar donde no haya variaciones de temperatura ni de presión, ni de flujo a la entrada de las materias primas que se necesitan, en este caso hidrógeno y CO2. Por lo tanto, el proceso tiene unas inercias que hacen que no puedan responder de forma variable a la producción renovable. Y además esto no solo afecta al proceso en sí, sino afecta a la seguridad de la planta y a la calidad del producto final. Por lo tanto, en fin, aquí hay un esquema de proceso de todos los subprocesos que hay, reactores, torres, para un proceso donde entra metanol y sale SAF y diversos combustibles sintéticos, para que os hagáis una idea de que esto no es simplemente un equipo y ya está, es una planta compleja llena de subprocesos. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño ejemplo decimos, bueno, no pasa nada, podemos almacenar hidrógeno, igual que almacenamos agua, y podemos decir, voy a almacenar todo el hidrógeno que produzco de forma estacional, de forma diaria, y voy a alimentar mi reactor de metanol y mi reactor de SAF y mi planta de SAF de forma continua. Para eso están los almacenamientos. Pues esto es un reto enorme. Este ejemplo que pongo aquí es un caso un poco absurdo realmente, pero lo pongo para ilustrar lo que puede suponer que almacenemos de forma intradiaria, de forma estacional, el hidrógeno para que nuestra entrada de la planta sea continua. Es decir, aquí tenemos la producción anual de una planta de hidrógeno y la línea discontinua representa la media de producción durante el año. En el centro está el verano y en los extremos está el invierno. Si quisiéramos hacer eso con lo que tenemos, ¿no? Que son casi 400 megas pico de fotovoltaica, harían falta 1.500 toneladas de almacenamiento de hidrógeno. Eso suena mucho poco, eso implica miles de tanques presurizados
como los que veis en esas fotos, de gran altura, de gran problema, un problema de suministro de equipos, en fin, no es un reto, esto no es un enfoque, un CAPEX elevado, entonces, bueno, lo he puesto como ejemplo para ver el reto de poder alimentar una planta de forma continua. Nosotros hemos esta solución no la vamos a desarrollar, pero sí el añadir almacenamiento en baterías, un almacenamiento muy grande, de varias veces el tamaño de la planta fotovoltaica. Y con eso, ¿qué podemos hacer? En verde veis que todos los picos de producción en el verano se pudieran almacenar y verter en la noche del electrolizador. Eso hace que el electrolizador funcione de una forma más constante. Y eso hace que, aunque sigue necesitando almacenamiento, porque el hidrógeno producido en el verano lo quiere usar en el invierno, el almacenamiento se reduce bastante. Sigue siendo un almacenamiento enorme, sigue siendo un problema enorme en CAPEX sin suministro de equipos y no es la solución ideal. ¿Hacia dónde apuntamos en la estrategia de este proyecto? Es que el problema de hidrógeno no tiene una solución fácil en almacenamiento, vamos a ir un paso más allá, vamos al reactor de metanol. Y si conseguimos un reactor de metanol donde pueda acoplar una producción variable de hidrógeno, o sea, una entrada variable de hidrógeno para producir metanol de forma variable, podríamos hacer que todo este sistema de almacenamiento no hiciera falta, no tuviese sentido. Ese es el enfoque que tenemos en el proyecto. Con estas potencias y estas capacidades que veis aquí, siempre y cuando las baterías que diseñemos tengan capacidad de suavizar la curva, producir un mínimo del 10% de la potencia del electrolizador durante todo el año y con garantía de cubrir servicios auxiliares, podemos llegar a producir metanol de forma variable y después volcarlo en la planta de SAF de forma continua. ¿Cómo? Hay un almacenamiento estacional, porque el problema del almacenamiento estacional siempre está, la energía hay mucha más en verano que en invierno. En este caso, una estrategia puede ser almacenar, este es el proceso de metanol. Tenemos un reactor y del reactor sale una mezcla de metanol y agua que se llama metanol bruto. Si almacenamos ese metanol bruto, que es un líquido, en grandes tanques, no tan grandes como los de hidrógeno, y los podemos verter al sistema de destilación, ya tenemos un almacenamiento estacional del verano para el invierno, una producción continua de metanol durante todo el año y una entrada a la planta de SAF estable y constante. Para eso hacen falta, por ejemplo, en este proyecto, 4 tanques de 1.500 metros cúbicos cada uno, para unas 5.000 toneladas de metanol bruto, que, como veis en la foto, pues puede ser típico de cualquier planta de biodiesel. Incluso los tanques de producto de metanol y de SAF son de ese orden. Entonces, digamos que esta es la solución que hemos adaptado. ¿Qué hacemos con...? Bueno, esta es una pequeña infografía de cómo queda este proyecto, como veis, los tanques, los equipos, etcétera. Las conclusiones del proyecto, gracias a esta integración del metanol y tal, es que gracias a la flexibilidad de la producción de metanol, tenemos garantizada que la ruta metanol-to-jet, la ruta de producción de SAF, funcione de forma continua. Independiza el problema que hablábamos de la producción intermitente de renovables con una producción continua de un combustible que necesita, como decía, calor, estabilidad y no admite variación. Esto hace que el proyecto se diseñe sobre 3 pilares clave. Primero, hace el proyecto viable técnico y económicamente, porque producimos hidrógeno renovable, hidrógeno verde, de forma variable, pero al mismo tiempo lo integramos en el proceso sin problemas. Bueno, sin problemas no, porque esto es un reto tecnológico grande, pero viable. La competitividad en precio del LCO, del precio balanceado del SAF, es muy competitiva porque nosotros producimos la propia energía del proyecto, no dependemos de precios de red y tal. El transporte por carretera es sencillo. Y por último, relacionado con lo que decía mi compañero al principio, nuestro proyecto es 100% autónomo y todos los equipos y todos los sistemas están integrados. No necesitamos grandes infraestructuras de red por ahora, cuando lleguen se acoplarán al proyecto, y no necesitamos de un tercero para la producción de energía. Por lo tanto, bueno, este es el concepto de Valdepeñas y con esto he terminado. Si hay alguna pregunta, muchas gracias por vuestra atención. Le quedarían 2 minutos, así que alguna pregunta, una o dos, breve, daría tiempo. Si no, pues lo de siempre, en los stands o en las diferentes salas o lugares de la Casa Colón, para cualquier duda y demás. Pero está en tiempo todavía, no ha completado los 20. Si hay alguna duda, estáis en tiempo. Mira, por allí, Ana, a primera fila. ¿Qué tecnología de almacenamiento estáis utilizando en baterías? En baterías de litio.
La idea, no lo he explicado antes porque me he intentado dar prisa por el tema de todo. El sistema de almacenamiento es muy grande y las baterías solo dan 2, 3, 4, 6 horas como máximo, la última. Nosotros tenemos un almacenamiento sobredimensionado donde la descarga de todo lo que se almacena durante el día se vuelca de forma secuencial. Es decir, tú tienes paquetes de baterías que descargan una franja horaria, otra franja horaria, otra franja horaria, y sumando esas franjas horarias podemos llegar a producir esa carga mínima del 10% durante el invierno, que es un reto porque son 10 horas o 12 horas de almacenamiento, pero gracias al sobredimensionamiento del sistema podemos ir soltando las baterías en diferentes escalones.